Muy buenos días, Iglesia del Nazareno de San Jerónimo. Muy buenos días, amigos que ven esta reflexión en diferentes lugares de América. Las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. El día de hoy completamos la serie sobre el tema La Iglesia que Dios bendice. Nos restan por comentar dos aspectos sobre este particular y vamos a dar inicio inmediatamente comentando el sexto tema, el sexto aspecto. La iglesia que Dios bendice es aquella que obedece el mandato de la misión integral. Misión integral es más que solo evangelismo y números. Es atender en lo posible la vida integral del creyente y del no creyente. Veamos algunos principios. La misión integral de la Iglesia es asumir nuestra identidad y propósito. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10 nos sugiere lo que estamos diciendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Asumir nuestra identidad y nuestro propósito es saber quiénes somos como iglesia. Cuál es el estilo de vida que Dios ha legado en nuestra existencia con el propósito de dar a conocer el Evangelio Redentor a toda criatura en el mundo entero. Segundo, la misión integral de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de redención. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, cumplimiento profético de Isaías con respecto a Jesús, quien dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Diferentes aspectos para diferentes necesidades en la vida del ser humano. Dios apela a la integralidad del ser con su evangelio. Tercero, la misión integral de la iglesia es denunciar el pecado y la injusticia. Lucas capítulo 13 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron otros soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cumplir la misión integral es denunciar toda forma de pecado sin tener en cuenta los ejecutores de esas conductas que transgreden la voluntad de Dios.
Hay que invitarlos a la justicia, hacia la justicia. Hay que invitarlos hacia el respeto, hacia el amor, hacia la equidad, hacia la consideración, la solidaridad. Cuarto, la misión integral de la Iglesia es servir al prójimo, aún en situaciones difíciles. Lucas capítulo 10, 25 al 37, un pasaje harto conocido. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, replicó Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es necesario cumplir una misión de solidaridad, una misión de compasión, de misericordia a favor de aquellos que necesitan ese aspecto de la vida misional de la Iglesia. Quinto, la misión integral de la Iglesia es obedecer el mandato de la evangelización como aspecto de la misión integral. Mateo 28, 18 al 20, el gran mandamiento para la proclamación del Evangelio, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí, hay que predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias que transforman el corazón, las buenas noticias que liberan el pecado del corazón del hombre, las buenas noticias que conceden al arrepentido vida nueva, vida plena, vida abundante, con proyección de vida eterna. El séptimo aspecto sobre el tema de la iglesia que Dios bendice es el siguiente. La iglesia que Dios bendice es aquella que permanece en Cristo Jesús. Permanecer es una severa advertencia de Jesús a sus discípulos y a la iglesia. Así lo entendemos en Juan capítulo 15, versículos 1 al 7. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Permanecer en la vid es permanecer encarnados en la vida de Jesús, la vida de Jesús encarnada en nosotros, aferrados, unidos, inseparables. Necesitamos, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, a esta generación, necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos permanecer anclados en la fe cristiana. Es el estilo de vida que Dios ha diseñado para la humanidad. Necesitamos entenderla, pero necesitamos obedecer a Jesucristo, acercándonos a Él, pidiendo el perdón por nuestros pecados para vivir conforme a su voluntad. Segundo, es una advertencia, permaneced en mí, es una advertencia con carácter escatológico. Mateo 24, del 3 al 14. La escatología es el estudio de las últimas cosas con respecto a la historia de la humanidad. Es el final de los tiempos. Hay mucha dificultad para la interpretación del texto en sus detalles. Sin embargo, se destaca una sentencia con claridad total. Pase lo que pase en la historia de la humanidad, al creyente fiel le corresponde perseverar sin desmayar hasta el final. Leamos el texto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán con ese discurso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo poder interpretar las sazones de los tiempos? Lo que está sucediendo en el mundo entero en estos últimos años, especialmente los últimos 5, pareciera el cumplimiento de la profecía de Jesús. Sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente sabios que nuestra salvación y nuestra permanencia en Cristo no depende de lo que suceda, sino de una decisión personal de permanecer decididamente pegado a la vid, unido a la vid que es Cristo. He decidido vivir el cristianismo por el resto de mi existencia y pase lo que pase, seguiré con Cristo en el corazón. Conclusiones. Número 1. La iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús. Vive a Jesús en su vida, tanto personal como comunitaria. La iglesia que Dios bendice ora sin cesar. Este es un preciso momento para hincar nuestras rodillas y orar por tantas situaciones que está pasando el mundo. La iglesia que Dios bendice vive en obediencia a la palabra de Dios. Dijimos también que la iglesia que Dios bendice vive en la hermosura de la santidad. La iglesia que Dios bendice aplica los principios de la mayordomía integral. La personalidad, los dones, el tiempo, la economía. La iglesia que Dios bendice obedece el mandato de la misión integral. Y finalmente, la iglesia que Dios bendice permanece en Cristo. Segunda conclusión.
La iglesia que Dios bendice es una construcción temática, me refiero al contenido de estas reflexiones, que nos faculta la hermenéutica y la homilética con el propósito de edificar a la iglesia. Anhelamos ser una iglesia bendecida por Dios. Desde tu particular ubicación del cual me escuchas, creo que estás integrado a una iglesia. Permanece fiel a ella, permanece fiel a Cristo. Tercera conclusión. La iglesia del Nazareno de San Jerónimo se compromete a obedecer al Dios Trino conforme a la ordenanza de su palabra, a servirle con mayor ahínco y a permanecer y perseverar en Cristo Jesús hasta su retorno por la iglesia fiel. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, acudimos a ti en este momento, suplicantes de tus bendiciones, bendiciones que se traduzcan en convicciones personales y comunitarias para estar unidos a Cristo, para permanecer en Él, para servir a la humanidad, para servir a la iglesia, para bendecir a todo aquel que necesita de tu amor, de tu gracia, de tu compasión y de tu misericordia. Utilízanos como instrumentos de tu paz. Utilízanos como instrumentos de tu amor, de tu gozo, de tu satisfacción. Testimonio de la nueva vida en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, toque el corazón de quienes están viendo esta reflexión y glorifícate en sus vidas y bendícelos conforme a las riquezas de tu gracia. Te lo suplico encarecidamente, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.